Los que falten se irán conectando. Bueno, buen día para los que no me conocen. Yo soy la doctora Valeria Sdrigotti, trabajo en el servicio de ginecología del Hospital Central y hoy vamos a hablar de la patología mamaria benigna. Bueno, para introducirnos un poquito en el tema, lo primero que les he puesto acá es que la mama normal es una estructura dinámica. ¿Qué significa? Va sufriendo distintos cambios morfológicos y estructurales que estos van a estar relacionados con la edad de la mujer, como también con los cambios hormonales que vaya sufriendo. Por eso es una estructura dinámica que tiene cambios cíclicos, modificaciones con la gestación y con la lactancia, y que ya hacia la menopausia va a experimentar una involución propia de ya la falta de estrógenos y de las hormonas femeninas. Y bueno, lo otro que tenemos que conocer es que los procesos benignos que afectan a la mama, todas sus formas de presentación, diagnóstico y tratamiento, y esto es muy importante, y casi su nula asociación con el carcinoma de mama. Bien, acá tenemos un pequeño índice para que nos vayamos orientando sobre los temas que vamos a ver. Vamos a hablar de la mastalgia, motivo de consulta muy frecuente en ginecología, como también el proceso funcional benigno, antiguamente denominado displasia mamaria. Vamos a hablar de los tumores benignos de las mamas, por lo menos de los dos más frecuentes, del derrame por pezón y las dos patologías más importantes, como es el papiloma intraductal y la ectasia ductal. Y por último vamos a hablar de los procesos inflamatorios e infecciosos de la mama, que son las mastitis, que también es uno de los motivos de consultas muy frecuentes en nuestro servicio. Bien, vamos a hablar de la mastalgia. La mastalgia es el dolor mamario. Y como les decía recién, es uno de los motivos de consultas más frecuentes que tenemos en patología mamaria y que a veces nos genera bastantes interrogantes. ¿Qué es lo primero que tenemos que diferenciar cuando una paciente viene y nos consulta? Mira, doctora, me duele la mama. Primero, ver si este dolor es propio de la glándula mamaria, que es lo que denominamos la mastalgia genuina, o bien si es un dolor que está generándose en la mama, pero que tiene su origen ya sea en la pared torácica, en la columna. Eso se lo denomina una mastalgia refleja. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Primero, el interrogatorio, que es lo primero que hacemos en cualquier historia clínica, siempre haciendo hincapié en la localización del dolor, la duración, algo muy importante, la periodicidad, es decir, si tiene relación con el ciclo menstrual, eso ya nos va a orientar, por ejemplo, hacia algo más bien que se ha originado en la mama y no tanto en la pared torácica o en la columna y que nos está repercutiendo sobre la mama. ¿Qué factores lo exacerban? ¿Qué factores los alivian? Y después que hacemos un interrogatorio, siempre es importante, primero, hacer el examen mamario en búsqueda del dolor. Y si a veces no encontramos el dolor en la propia glándula mamaria, sí hacer un examen de la pared torácica y de la columna cérvico-dorsal en búsqueda de dolor. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es mediante la maniobra de dígito-presión sobre todo lo que son los espacios intercostales, a nivel también de la unión de los cartílagos costales con el esternón, en búsqueda de algún punto del dolor, porque ahí ya vamos a ver más adelante cuáles pueden ser las causas de dolor extramamario que repercuten sobre la mama. Como les decía, la periodicidad, ver si este dolor mamario, esta mastalgia, tiene relación con el ciclo menstrual. Nosotros tenemos que durante la segunda mitad del ciclo, por acción de la progesterona, hay un aumento de volumen, irrigación, sensibilidad, temperatura mamaria, entonces la mama suele molestar más, suele haber una mastalgia, que vamos a ver más adelante, con una mastalgia cíclica, que generalmente comienza hacia la fase lútea, premenstrual y que cede ya ese dolor en el postmenstruo. Bien. Como les decía, la mastalgia genuina, o sea, el dolor mamario originado en la glándula mamaria, puede ser fisiológica, que puede ser un síndrome de tensión premenstrual, que esto guarda relación estrecha con el ciclo menstrual. Es un dolor que generalmente comienza hacia la fase lútea, comienzo del próximo ciclo,
o sea, premenstrual, se extiende los primeros días del ciclo y cuando se trata de un síndrome de tensión premenstrual, este dolor mamario puede reaparecer nuevamente en la ovulación. O sea, la paciente tiene como un descanso unos días y vuelve a aparecer en la ovulación. Eso es importante recabar en la paciente. También en el embarazo y en la lactancia. ¿Por qué? Porque son, acá en estas dos situaciones fisiológicas, la mama va sufriendo cambios morfológicos y estructurales. Nosotros tenemos que en el embarazo hay un desarrollo glandular importante con aumento de este tejido, y ya más hacia la lactancia disminuye el desarrollo de este glandular, pero ya se produce como una hipertrofia de las células que van acumulando todos estos productos de secreción preparándose para la lactancia posterior. Entonces, esto también suele ser causa fisiológica de mastalgia. Patológica, ¿cuáles podemos nombrar? El proceso funcional benigno, antiguamente llamada displasia mamaria, que ahora más adelante vamos a hablar qué es, o bien también siempre recabar en la paciente si no ha tenido un traumatismo, un golpe, o también en búsqueda de algún proceso infeccioso, inflamatorio de la mama o algún tumor. Bien, como les decía recién, cuando primero examinamos la mama en búsqueda de que el dolor esté situado en la glándula, pero también examinar el resto, ya sea de la parrilla costal, del tórax, de la columna, porque tenemos distintas causas que nos pueden repercutir sobre la mama. Uno es el síndrome de Tietze, que ¿qué es? Es una costocondritis, que es un proceso inflamatorio de los cartílagos costales que unen las costillas al esternón. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando hacemos las maniobras de dígito presión sobre el tórax, la paciente va a saltar de dolor directamente cuando presionemos acá a la altura de la unión de los cartílagos. También pueden ser productos de cervicodolsalgias, neuralgias muy comunes, lo vemos en neuralgias a nivel de los nervios intercostales, que también por las maniobras de dígito presión la paciente nos dice, no, ahí es el dolor, van a ver que va a saltar. Procesos también musculares, las mialgias, o también el herpes, principalmente el herpes zóster, que produce una neuralgia, también puede generar un dolor reflejo en la mama. Por eso es importante el interrogatorio y posterior el examen físico. Bueno, vamos a hablar del proceso funcional benigno. Actualmente se lo llama así. Anteriormente se lo llamaba displasia mamaria. Quizás algunos lo han escuchado así. Yo acá les puse una definición que es una perturbación adquirida y persistente de la glándula mamaria de probable etiología hormonal. ¿Qué significa? La displasia mamaria o proceso funcional benigno no es ninguna alteración ni inflamatoria ni tumoral de la mama, sino que es más bien una alteración clínico-histopatológica de la glándula mamaria provocada por la acción de las hormonas, del estrógeno y la progesterona. Es por ello que los síntomas se observan cuando, ya sea en el síndrome de tensión premenstrual o la mastodinia premenstrual, o sea, tiene mucha asociación con el ciclo menstrual. Y se ha visto, que estos son hipótesis, que hay una alteración en el lobulillo mamario que afecta a esto difusamente parénquima, sufriendo las variaciones con el ciclo y apareciendo generalmente el dolor en este tiempo del ciclo menstrual, o sea, premenstrual. ¿Por qué se manifiesta esto? Es un dolor generalmente en el premenstruo, es una mastalgia cíclica. Generalmente el dolor es bilateral, ocupa generalmente la mayor parte de la mama, o a veces se localiza en los cuadrantes superexternos de la mama, que es donde tenemos más concentración glandular, y a veces lo que podemos palpar cuando hacemos el examen físico de la paciente es como una nodularidad generalizada de la mama o nodularidades más localizadas en los cuadrantes superexternos. Acá les he puesto la sinonimia, que la pueden encontrar en cualquier libro que sea más viejito. Normalmente nosotros la nombramos como displasia mamaria, displasia cíclica, mastalgia cíclica. Estos son los otros nombres con que lo pueden encontrar. Y tenemos que esta mastalgia cíclica, hay distintas etiologías o hipótesis que se han barajado. ¿Cómo puede ser? Que puede estar relacionado con los niveles hormonales de hiperestrogenismo, porque el dolor desaparece hacia la menopausia, donde ya no tenemos acción de las hormonas.
Puede estar asociado a una disminución en la progesterona, el aumento en la prolactina también puede causar este dolor, o también un aumento en los receptores de estrógeno y progesterona que se ha visto en la enfermedad fibroquística de la mama con mejorías de antiestrógeno. Estos son hipótesis. Todas hipótesis de causantes de la displasia o proceso funcional benigno de la mama. Y van a ver que este proceso funcional benigno pasa por 3 etapas que están en íntima relación con la edad de la paciente y con su estado hormonal. Yo acá les voy a describir las 3 etapas principales. Tenemos una mastalgia cíclica sin nodularidad, también llamada mastodinia o displasia fibrosa, que esta empieza generalmente hacia la adolescencia, hacia los 18 años y se extiende hacia los 30 años, y que esta mastalgia se atribuye más que nada a una falta del desarrollo mamario. Es un dolor mamario, la paciente nos va a venir por un dolor asociado con el ciclo, que generalmente aparece en el premenstruo y ya cuando deja de menstruar ya tiende a desaparecer, bilateral, generalizado en toda la mama o bien ubicado en los cuadrantes superexternos. Y cuando hacemos el examen mamario, la inspección generalmente es normal porque no vemos ninguna alteración en la piel, ningún abovedamiento, retracción. Y en la palpación sí podemos notar un aumento en la consistencia, ya sea en toda la mama, que son mamas bien fibrosas, lo que le decimos a la paciente, o bien más bien localizado este aumento en la consistencia en los cuadrantes superexternos. Después tenemos otra etapa, que es la mastalgia cíclica con nodularidad, que esta ya se da en la paciente más grande, hacia los 25 o 40 años, donde el dolor ya no es tan notorio, si bien está presente, pero cuando nosotros hacemos el examen mamario es una mama bien fibronodular, es una mama que nosotros le decimos a la paciente está llena de nodulitos, y es lo que se le denomina una mama en bolsa, como en bolsa de garbanzos o arvejas, que puede ser toda generalizada o a veces presentar algún nódulo dominante. Hay veces que la paciente, por ejemplo, hacemos el examen mamario, no solo notamos toda esta mama fibronodular, sino que a veces encontramos como formación, no tanto nodular, sino más bien como una placa de bordes más bien lobulados, que nosotros mandamos a hacer algún estudio complementario y que el ecógrafo a veces nos informa como una placa displásica, una placa de adenosis. Eso también lo podemos palpar en las pacientes. Y ya hacia la última etapa y acercándonos ya hacia la menopausia, es la displasia fibroquística o enfermedad de Reclus. Acá ya nosotros la paciente que ya se va acercando hacia el periodo de la menopausia, que está transitando la perimenopausia, pierde la ciclicidad la ciclicidad. Entonces ya esta etapa no se caracteriza tanto por el dolor premenstruo, o sea, no, la paciente no nos va a consultar por eso, sino que a veces nos puede consultar por una sensación de ardor, quemazón en la mama. Y lo que más caracteriza esta etapa es que cuando pidamos algún examen complementario vamos a encontrar la presencia de formaciones quísticas, que incluso en ocasiones pueden acompañarse de derrame por pezón. Entonces, estas 3 etapas se corresponden con una exacerbación de los cambios fisiológicos que va sufriendo la mama en las distintas etapas de la vida y en íntima asociación con su estado hormonal. Y es un motivo de consulta muy frecuente. El diagnóstico, como toda historia clínica, interrogatorio, examen mamario, y siempre pedimos algún examen complementario. Siempre que hagamos el examen mamario y que siempre que pidamos exámenes complementarios, lo que se recomienda es que la paciente los realice en el postmenstruo, donde la mama está menos congestiva, no le va a doler tanto y es mucho más fidedigna para observar si hay alguna lesión, alguna nodularidad, formación quística. Entonces siempre le aclaramos en el estudio por imágenes que pidamos hacerla postmenstrual, aunque en algunos lugares ya la paciente se la realizan así. Entonces, para no olvidarnos, ¿qué es lo importante del proceso funcional benigno o displasia mamaria? Es un dolor mamario premenstruo que suele comenzar ya desde la ovulación o ya en la fase lútea. Es un dolor bilateral que afecta la mayor parte de la mama, que a veces
puede también localizarse en los cuadrantes supraexternos, que es donde tenemos mayor concentración de tejido mamario. Puede presentarse con una nodularidad difusa, como un aumento en la consistencia mamaria, o bien con alguna nodularidad aislada. Y siempre diferenciarlo del síndrome de tensión premenstrual, que como les decía, en este se presenta el dolor mamario premenstruo, disminuye los primeros días de menstruación y vuelve a aparecer hacia la ovulación. Bien, siempre que encontremos algún nódulo mamario, hacer diagnóstico diferencial con tumor benigno de mama, con quiste mamario o carcinoma. Por eso siempre que encontremos algo en nuestro examen físico, vamos a pedir algún examen complementario. Acá, ¿qué exámenes complementarios? La paciente que tiene edad para solicitar la mamografía no nos va a aportar mucho, más que nada como método de screening de SEA de mama, porque lo único que vamos a ver son imágenes bilaterales, es una mama con un aumento en la densidad, generalmente son imágenes difusas, algodonosas, trabeculares. La mama en general, cuando la ven esta mamografía, es blanca directamente, por el aumento de la densidad mamaria, que generalmente nos informa como BIRAT 0. Entonces lo que pedimos es la ecografía mamaria para ver si hay alguna lesión y también nos informa con un aumento difuso o focalizado de la ecogenicidad o nos va a mostrar alguna formación nodular si es que la hay. Pero si no, la mamografía solamente como método de screening, pues no nos va a aportar mucho, pues son generalmente mamas muy fibrosas, muy densas y van a ver que se ve una imagen blanca nada más. Directamente va a ir a 0 para complementar con una ecografía para descartar alguna lesión que haya. Y el tratamiento, que acá es donde se origina todo el dilema. ¿Por qué? Porque en el proceso funcional benigno no tenemos un tratamiento específico. En general, el dolor mamario, la mastalgia cíclica, genera gran ansiedad en la paciente y viene en búsqueda de respuesta al ginecólogo que le demos algo que directamente ceda este dolor. Y en general no hay ningún tratamiento médico que logre disminuir este dolor al máximo. Entonces lo que más tenemos que decirle a la paciente es, primero, tratar de calmarla, decirle que esto es un proceso funcional asociado a sus ciclos, que va a ir sufriendo distintas etapas a lo largo de la vida y que esto no se va a asociar nunca al cáncer de mama. Y eso principalmente hay que aclarárselo en las pacientes que tienen cancerofobia. Pero también le podemos ofrecer, porque siempre si la paciente consulta tiene que irse con alguna respuesta, le podemos ofrecer algún tratamiento, pero siempre aclarándole que esto no va a desaparecer el dolor, pero sí le va a paliar, le va a ayudar a disminuirlo, pero siempre lo principal es tranquilizar a la paciente, que esto lo va a tener a lo largo de su vida, cualquier tratamiento que demos va a disminuir el dolor y que no se asocie con el cáncer de mama. Eso es fundamental. Acá yo les he puesto dos grupos, un tratamiento no hormonal, que generalmente son complejos vitamínicos que ya vienen formulados con vitamina A, E, complejo B. Darle AINES, generalmente nosotros le damos AINES, le decimos, mire, cuando está por menstruar, que ahí comienza a sentir todo este dolor en la mama, ahí puede comenzar con algún analgésico y antiinflamatorio, que es lo que nosotros más recomendamos, nosotros ya sea en la práctica privada como en la pública, lo que más damos es el tratamiento hormonal, que es un complejo vitamínico. Y después tenemos un tratamiento no hormonal, que es la progesterona, el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, que en general esto lo reservamos para las pacientes con SEA de mama, no lo usamos en la displasia mamaria. Y también otro fármaco es la cabergolina, que es un antagonista de la prolactina, para aquellas pacientes que tienen una hiperprolactinemia. Pero en general, para tratar la displasia mamaria, no la tratamos. Lo que nosotros usamos más que nada en la práctica diaria es los complejos vitamínicos. Bien. Bueno, pasamos a otra de las lesiones que podemos encontrar, que a veces, o puede ser detectada por un autoexamen mamario, la paciente se palpa como una formación nodular en la mama, mandamos a hacer mamografía cuando tiene indicación, ecografía y nos aparece el quiste, o a veces puede ser un hallazgo
en alguno de los métodos complementarios de imágenes que pedimos. ¿Y qué son los quistes? Son espacios ocupados por líquido y limitados por paredes. Estos quistes pueden ser desde muy pequeños, desde 1 centímetro hasta 3, 4, 5 centímetros. Pueden ser unilaterales, únicos o múltiples, y en general casi nunca son malignos. Bien, estos quistes, ¿de dónde se pueden originar? Pueden ser de la unidad ducto lobulillar terminal, o sea, por una dilatación del lobulillo regulada por hormonas, o bien puede ser producto de un conducto mamario ectásico, o sea, una dilatación del conducto mamario y ahí la formación del quiste. Como les dije, la paciente puede palparse el nódulo, puede a veces acompañarse de algún proceso inflamatorio o bien puede ser un hallazgo en alguno de los diagnósticos, de los estudios complementarios de diagnóstico por imágenes que solicitamos. Bien, ¿dónde lo vamos a ver? Nosotros siempre que la paciente tenga indicación, pedimos la mamografía como método de screening, pero la mamografía en general no es un método que nos va a diferenciar si esto es una formación líquida o es una formación sólida. Siempre nos va a informar como una formación nodular muy similar a un tumor benigno de mama. Entonces, siempre que encontremos eso, nosotros pedimos para hacer el diagnóstico diferencial con un tumor sólido, la ecografía. Que la ecografía lo va a ver como una imagen bien redondeada, anecoica, con refuerzo de la pared posterior, y estos quistes pueden ser simples, o sea, no tener ningún contenido, solamente líquido, o bien presentar ecos en su interior, acúmulos de secreciones, que es lo que se denominan quistes complejos. El diagnóstico diferencial con nódulo mamario se hace con la ecografía. ¿Y qué vamos a hacer ante la presencia de un quiste mamario? Puede ser o control periódico. ¿Qué significa? Nosotros nos viene la paciente, o por ejemplo que se palpó una formación nodular, la revisamos, la palpamos, la mandamos a hacer la ecografía y nos informa como un BIRAT2, o sea, una formación quística simple. Control anual con ecografía. O bien nos puede informar a veces que el quiste sea complejo, que tenga algún tipo de secreción, algún contenido en su interior, y nos informan BIRAT3, hacemos el control semestral, por lo menos por 2 años, y ver si tiene alguna modificación, si se aumenta de tamaño, si aparecen excrescencias, eso lo vamos controlando. O a veces hay quistes que los vamos a punzar, o sea que los vamos a estudiar. Que esta punción siempre se hace bajo control y guía ecográfica. ¿A cuáles vamos a mandar a hacer una punción con aguja fina? A los quistes grandes, atención, y que generalmente le causan dolor o molestia a la paciente. O también, por ejemplo, algún quiste complejo. Hay quistes complejos que nosotros los controlamos, por ejemplo, cada 6 meses por 2 años, que nos clasifican, por ejemplo, en la ecografía BIRAT3. Si nosotros vemos alguna modificación mientras vamos haciendo estos controles semestrales, o bien si es una paciente en la posmenopausia, o si tiene alguna característica que a nosotros nos llama la atención, lo vamos a mandar a punzar. Esos generalmente son los quistes complejos. ¿Y cuáles vamos? Otra cosa que les quiero aclarar. Siempre que se punza un quiste, no se evacúa totalmente la cavidad. ¿Por qué? Porque después nosotros lo vamos a seguir controlando con ecografía y vamos a ver si este quiste crece rápido, si pasó de ser un quiste simple a ser un quiste complejo, si sufrió modificaciones. Eso es importante, no evacuarlo completamente. ¿Y cuáles vamos a tratar quirúrgicamente? Los que cuando los mandemos a punzar nos dé alguna citología sospechosa de malignidad o citología positiva de malignidad, que tengan formaciones papilares en su interior, que son los que nos van a llamar la atención y los vamos a mandar a realizar la punción y aspiración con aguja fina, o aquellos que, por ejemplo, hicimos el drenaje, volvemos a controlar con ecografía a los 6 meses y vemos que creció rápidamente o adquirió otras características, esos también vamos a hacer tratamiento quirúrgico. Bien, y vamos a hablar también de uno de los motivos que nosotros tenemos en nuestro servicio, el servicio de patología mamaria, y los tumores benignos de la mama, principalmente el fibroadenoma, del cual vamos a hablar, los vemos con muchísima frecuencia. Vamos a detenernos en
el fibroadenoma y en el tumor filodes, que son los tumores originados del tejido conectivo y epitelial. Pero sepan también que tenemos tumores de origen epitelial y también los tumores mesenquimáticos. Bien, como les decía, el fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente en la mama. Y el fibroadenoma está muy asociado o con mucha relación con el estado hormonal de la paciente. Por eso generalmente lo vamos a encontrar en las mujeres jóvenes, generalmente antes de los 30 años. ¿Se puede encontrar después? Sí, pero ya con menor frecuencia, porque tiene mucha relación con el estado hormonal de la paciente. Este está formado por lobulillos agrupados con alteraciones de tipo displásicas. Puede ser, o que la paciente nos consulte, venga a la consulta ginecológica y nos diga, mire doctora, por autoexamen mamario me palpe este nódulo, que sea un hallazgo por parte de la paciente, que generalmente si la paciente se lo palpa va a ser un tumor mayor a 1 centímetro, o bien que pidamos una ecografía mamaria o un método de screening mamario y encontremos ahí la formación nodular. Pueden ser desde 1 o 3 centímetros hasta 5 o 6 centímetros, puede medir. ¿Qué es la característica? Son bien redondeados, de bordes regulares. Algunos pueden ser polilobulados, son de consistencia bien elástica, son móviles dentro de la glándula mamaria, pueden ser únicos o bilaterales y tienen un crecimiento lento, que esto es lo que va a caracterizar a toda patología benigna también. Tenemos acá una situación que son los fibroadenomas gigantes juveniles, que yo se los nombré, que estos pueden llegar a adquirir gran tamaño, pueden llegar a medir hasta 8 centímetros. Y como les dije anteriormente, el fibroadenoma tiene mucha relación o mucha asociación con el estado hormonal de la paciente, por eso pueden crecer o puede notarse un aumento de crecimiento en el embarazo y en la lactancia. Bien, acá les tumorectomía de un fibroadenoma. Como verán, tiene todo bien fibras, como fibras musculares, bien glandulares, bien sólidos. Puede ser así lobulado, a veces bien redondito. ¿Cómo se puede presentar? Como les dije, autoexamen mamario, la paciente se hacía el autoexamen, detectó el nódulo, nos consulta, porque en general no son dolorosos, o bien que lo detectemos por algún método por imágenes que hayamos pedido. En la mamografía, en general, la sensibilidad es mucho más baja porque en las pacientes jóvenes tienen mayor densidad mamaria, son mamas más fibrosas, no van a informar directamente BI-RAT 0. Pero en la ecografía, que nosotros siempre, cualquier BI-RAT 0 en mamografía, hay que complementarlo con ecografía sí o sí, nos va a mostrar como un nódulo hipoecoico, sólido, bien redondeado, a veces puede tener lobulaciones, con una escoestructura homogénea. Y lo principal y lo característico de la patología maligna es que tiene un eje mayor paralelo a la piel. Podemos, a veces cuando tenemos dudas diagnósticas, hacer una core biopsia. Hay a veces que nos ha pasado en pacientes jóvenes que nosotros, por ejemplo, nos informan la ecografía una formación nodular, hipoecoica, pero a veces los bordes no son tan regulares, sino que son de bordes lobulados. Esto a veces genera dudas, nos clasifican como a lo mejor no un BI-RAT 3 para que hagamos el control semestral, sino como un BI-RAT 4A, y ahí pedimos core biopsia de la paciente, más allá que a veces sepamos que por su edad, su epidemiología, no va a ser un carcinoma, ahí pedimos core biopsia para la confirmación diagnóstica. ¿Y con quién tenemos que hacer diagnóstico diferencial? Con los quistes mamarios. Este diagnóstico diferencial lo hacemos generalmente con ecografía, que nos va a ver sólido o líquido. El tumor filoide, que es otro tumor benigno de la mama, que ya lo vamos a ver a continuación. El lipoma, que es un tumor mesenquimático, que es muy parecido al fibroadenoma. Bloques de adenosis, que eso se pueden presentar generalmente en la displasia mamaria, que es lo que les decía recién, o con un carcinoma. El tratamiento es la tumorectomía, o sea, extirpación quirúrgica y la evaluación anatomopatológica posterior. Pero hay pacientes que las podemos controlar.
Generalmente las chicas adolescentes que no hayan completado su desarrollo sexual, a ellas las podemos controlar. Y también se pueden controlar acá, salía como otra opción en el libro, que se presente como un nódulo palpable, único, y que tengamos la confirmación histopatológica. Por ejemplo, que lo encontramos en alguna ecografía y que nos informaron, por ejemplo, que no era palpable y era un BIRAF 4. Pedimos confirmación diagnóstica, vamos a hacer la core biopsia, nos dice que es un fibroadenoma, hacemos control. O a veces lo operamos. Y la transformación maligna es muy baja, es de un 0,3%. Entonces, cuando diagnosticamos un fibroadenoma hay que transmitirle tranquila a la paciente, una tumoración benigna de la mama. También los que vamos a estudiar, por ejemplo, mediante hacer una core biopsia y hacer la confirmación histopatológica, es a veces, si la paciente es posmenopáusica, nos aparece una nodularidad en la mama, que por ejemplo nos diga lesión compatible con fibroadenoma, en la ecografía o en la mamografía. Y como que en esa edad no vamos a esperar tanto un fibroadenoma porque ya no tenemos una acción de las hormonas. Entonces, esas pacientes también le hacemos core biopsia, confirmamos que es fibroadenoma, hacemos la tumorectomía y ya nos quedamos tranquilos. Y el otro tumor benigno de la mama es el tumor filodes. Este es mucho menos frecuente que el fibroadenoma, pero esta es una formación mucho más grande, más exagerada que el fibroadenoma. Es una formación de tejido conjuntivo con gran proliferación estromal y abundante sustancia mixoria. Este suele aparecer entre los 35 y 55 años, pero también en adolescentes. Tienen un crecimiento más rápido, son recidivantes generalmente, y en ocasiones pueden tener un crecimiento bifásico, es a veces. ¿Qué significa esto? Que apareció el filodes, a lo mejor se hizo control, y después de un tiempo empieza a crecer mucho más rápido. Ese es el crecimiento bifásico. Nosotros, ¿por qué les puse también en adolescentes? Nosotros en nuestro servicio tuvimos una paciente de 14 años, derivada del Hospital Noti, que hicimos la tumorectomía de este tumor, era un tumor filodes de aproximadamente 10 centímetros. ¿Y por qué les digo recidivante? Porque a los 4 años tuvimos que volver a operarla por nueva aparición. Es un tumor de bordes netos, aunque es más de bordes bien lobulados, es móvil, en general no duele y no invade la piel. Bien, si pedimos mamografía, si la paciente tiene edad para screening mamario, puede simular un fibroadenoma, es muy parecido, pero en la ecografía sí nos va a mostrar no es un nódulo sólido propio, sino que también es un nódulo mixto, tiene áreas sólidas y quísticas. Dentro de la histología, lo que vemos son tumores que pueden alcanzar gran tamaño, son sólidos y quísticos, son bien lobulados, y dentro de la histología podemos encontrar 3 tipos. Pueden ser de bajo grado o totalmente benignos, de grado intermedio o borderline, o bien de alto grado o sarcoma desarrollado a partir de un tumor filodes. Este es un tumor filodes, como verán, no es tan sólido como el fibroadenoma, sino que también tiene áreas más quísticas, más renitentes. Y son muy grandes, son en general, por lo menos lo que yo he visto, son más exagerados que el fibroadenoma. El tratamiento es quirúrgico, cuando son benignos o borderline se hace la exéresis del tumor, pero siempre con un margen que no sea menor a 2 centímetros. Esto más que nada por la recidiva que tiene el tumor, tiene un alto grado de que es recidiva. Si es sarcoma ya se toma otra conducta que es la mastectomía. Bien, bueno, dentro de las otras patologías benignas que podemos encontrar en las pacientes y que nos pueden consultar es el derrame por pezón. ¿Cómo nos va a consultar la paciente? Nos va a decir, mire doctor, mancho la ropa interior, mancho el corpiño de este color. Cuando el derrame es espontáneo, la paciente nos va a consultar por eso. O a veces cuando se hace el autoexamen mamario, se hace la compresión del pezón, ahí puede encontrar una secreción y ahí consulta.
Pero tenemos que saber que 2/3 de las mujeres no lactantes pueden tener una pequeña cantidad de fluido cuando el pezón es presionado. Por eso después lo vamos a confirmar eso cuando hagamos el examen mamario, el médico especialista. El 95% de estos derrames es causa benigna. Solamente un 5% van a corresponder a alguna patología maligna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos viene la paciente, o ya sea que manche el corpiño con algún tipo de secreción que lo viene viendo, o bien le dice, me hice el autoexamen, cuando me presioné el pezón me salió este líquido. Anamnesis, desde cuándo, cuánto tiempo lleva, si esto molesta, duele, de qué color es este líquido o que mancha la ropa o que ya ve, si es de color bien amarillo, si tiene un color más bien verdoso o si bien es sanguinolento. Una vez que hagamos el interrogatorio, las características del derrame, pasamos al examen mamario, examen completo de mamas, junto con axilas, en búsqueda también de alguna nodularidad, y mediante la maniobra de compresión y expresión del pezón, vamos a evidenciar este derrame, que a veces puede ser espontáneo, es decir, que a veces con el mismo examen mamario nosotros vemos que a la paciente ya se evidencia ese derrame, o bien lo podemos generar nosotros, que puede ser espontáneo, como les dije, o bien provocado por las maniobras de compresión y expresión del pezón, ver si esto es unilateral o bilateral, que esto es muy importante. Unilateral generalmente se debe o que sea fisiológico o que sea por alguna patología en la mama, porque los bilaterales generalmente son por alguna alteración endocrinológica. Acordémonos, el hipotiroidismo, las hiperprolactinemias pueden producir derrame por pezón, pero estos generalmente son bilaterales. Y también ver el color, si es un color ceroso, amarillito, verde de tipo infeccioso, si es pus, si es leche. Las hiperprolactinemias van a dar generalmente secreción lactescente bilateral, o bien si es de material hemático. Ver si se acompaña de algún otro signo, como les dije en el examen mamario, ver si no tiene alguna nodularidad, si no hay retracción de la piel, cambios de color en la piel. Y siempre que tengamos algún derrame por pezón, el estudio citológico. Eso es fundamental. Con un portaobjeto que tengamos a mano, nosotros vamos a provocar el derrame y vamos a depositar una gotita en el portaobjeto y después lo vamos a esparcir con otro portaobjeto y después lo fijamos en alcohol al 96%. Pero todo derrame debe tener su estudio citológico. Una vez que hacemos eso, luego de haber hecho el examen mamario, pedimos exámenes complementarios. ¿Y cuáles pueden ser las causas de este derrame? Tenemos la ectasia ductal o mastopatía escleroquística, como les dije antes, en las etapas del proceso funcional benigno, la mastopatía escleroquística, que es hacia la perimenopausia, la paciente puede formar quistes y esto también se puede acompañar de derrame por pezón, el papiloma intraductal, que vamos a hablar, un carcinoma, las papilomatosis, galactoforitis, todas estas pueden ser causas de derrame. Cuando se hace el estudio citológico, podemos dividir a los tipos de derrame en 4 tipos. El de tipo A, que es más bien un derrame seroso de color amarillo, que se va a asociar más bien al proceso funcional o displásico de la mama. El de tipo B, que puede ser amarillo verdoso, que puede ser producto de una ectasia ductal, un proceso infeccioso como una galactoforitis. El de tipo C, que es el derrame de tipo 0 sanguinolento, que esto lo podemos encontrar en el papiloma intraductal, en las papilomatosis, adenomatosis, y ya en el derrame de tipo D es aquel que presenta células atípicas y ya vamos a sospechar de algún proceso neoplásico en la mama. Bueno, el tratamiento es quirúrgico y va a depender de las distintas patologías que vamos a ver a continuación. Bien, como les dije, el papiloma intraductal es una de las causas de derrame por pezón. ¿Y qué es esto? Es un tumor que se desarrolla dentro de los conductos galactóforos mayores de la mama. Esto es muy frecuente encontrarlo en las pacientes premenopáusicas.
Es una causa frecuente de derrame, la paciente nos va a consultar porque tiene derrame por pezón, generalmente es un derrame espontáneo, es de seroso o bien puede ser serosanguinolento y es uniporo. Los papilomas intraductales generalmente los vamos a hacer el diagnóstico con algún estudio complementario de imágenes, ya sea que lo veamos por alguna mamografía, que es menos frecuente, lo vamos a ver más que nada con la ecografía, pero cuando son de gran tamaño, a veces la paciente lo puede detectar mediante un tumor retroareolar. En general, los que yo he visto siempre han sido intraductales pequeños que los hemos diagnosticado por algún método por imágenes. Es rara la transformación maligna, pero todo papiloma intraductal se opera, porque hay que hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma papilar. Aparte, cuando hagan algún diagnóstico por imágenes, siempre nos va a informar con un barra 4A, que nos va a obligar a un estudio histológico de la lesión. Bueno, en la macroscopía, esto es lo que ve más que nada el patólogo una vez que se hace la cirugía, es un tumor pequeño, friable, de color pequeño, y está formado por múltiples papilas. Como les dije, detectamos el derrame por pezón, estudio citológico obligatorio. A ningún ginecólogo le falta un portaobjeto, así que eso se toma la muestra del derrame, se fija con alcohol y se manda al patólogo con el que le mandamos los Papanicolau, se manda el derrame por pezón para estudio. Y pedimos como estudio complementario la mamografía, que como les decía no va a tener tanta representación, lo que a veces los puede ver o a veces lo único que puede ver es una mayor densidad retroareolar. Pedimos ecografía y sí, ahí puede ver la ectasia ductal y la formación tumoral en el interior del conducto. Siempre hacer el estudio citológico, ahí se los he vuelto a remarcar, y el tratamiento es la exéresis. ¿Qué significa? Es quirúrgico, puede hacerse. La exéresis del conducto afectado, que es como nosotros lo señalamos eso. En quirófano se provoca el derrame, vemos de dónde sale y con un estilete se marca el conducto afectado y se saca y se hace la exéresis de ese. O bien se hace la operación de Urban, donde se realiza la exéresis de todos los conductos galactóforos. Eso es lo que habitualmente hacemos en nuestro servicio. Bien, otra de la patología que nos puede provocar derrame es la ectasia ductal, que es la dilatación de los conductos galactóforos por debajo de la areola y el pezón. Y esta afecta principalmente a pacientes posmenopáusicas. Y otra aclaración, también vamos a ver ectasia ductal en las pacientes fumadoras, que ya más adelante cuando veamos mastitis les voy a explicar bien por qué se produce esta ectasia ductal. Pero en general es muy frecuente verla en las pacientes posmenopáusicas. ¿Y por qué se debe esto? A una involución de los conductos por una atrofia epitelial, se degenera la pared y se dilata. A veces esta pared dilatada puede juntar secreciones, infectarse y causar una galactoforitis, que ahí el derrame no va a ser tan seroso, sino que va a ser más purulento. Derrame por pezón, no hemorrágico, generalmente seroso, y si se infecta va a ser purulento. A veces puede acompañarse por retracción del pezón, y a veces cuando se asocia a galactoforitis puede asociarse a algún nódulo subarriolar. ¿Cuándo vamos a hacer tratamiento quirúrgico? Porque no toda ectasia ductal la vamos a operar. Hay veces que es un hallazgo, van a ver una ecografía que nos informa ectasia ductal y la informa con barra 2, o sea, vamos a hacer nada más control, o sea, control con mamografía en la paciente que tiene indicación, ecografía y nada más. ¿En cuáles vamos a tratar quirúrgicamente? La paciente que tenga derrames crónicos y que esto genera también ansiedad en la paciente, disconfort, a ellas vamos a operar, pero un hallazgo de una ectasia ductal aislada no. También aparición de elementos sospechosos cuando hagamos la citología del derrame, y la cirugía va a ser la operación de Urban, o extirpación del conducto afectado o bien de todos los conductos galactóforos. Y vamos a hablar también, dentro de la patología benigna, tenemos los procesos infecciosos e inflamatorios de la mama.
que en nuestro servicio es un motivo de consulta muy frecuente. Generalmente las mastitis agudas no puerperales. Nosotros vamos a dividir las mastitis en dos grandes grupos, las agudas, y vamos a dividir las agudas en dos, en las puerperales, que son las que están asociadas a la lactancia, que inclusive pueden aparecer en el primer mes, y las mastitis tenemos el absceso periario o la fístula, que esto es mastitis aguda repetición, generalmente las no puerperales, mastitis crónicas tuberculosas, micóticas, sifilíticas, o la mastitis crónica idiopática que no tenemos biología. Bien, la mastitis puerperal es la infección de la glándula mamaria que acontece durante la lactancia. Es muy frecuente, se presenta en el 2,5% de las mujeres que amamantan y el 10% va a evolucionar a absceso. El 98% del agente etiológico es el Staphylococcus aureus, menos frecuente el Piógenes, bacilos gram negativos, y se originan a partir de alguna grieta, fisura del pezón. A veces las mujeres previo a dar de mamar no preparan bien su pezón, ya en el último periodo del embarazo, ahí vienen cremas y hay forma de preparar el pezón, cosa de que no se agriete, no se lastime y se produzcan después las mastitis, o a veces puede ser también por una mala técnica de amamantamiento. La paciente, ¿cómo se nos va a presentar? Primero, si el estado general es regular, a veces presenta fiebre, y cuando hacemos el examen mamario es una mama generalmente asimétrica con respecto a la contralateral, eritematosa, con hipertermia, piel de naranja, edematizada. Cuando hacemos el examen mamario tenemos aumento de la consistencia y diferencia de temperatura, por eso les dije hipertermia, con en ocasiones también adenopatías de tipo inflamatorias axilares. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer? Primero, bueno, vemos una paciente así, vamos a ver tener en cuenta su edad, vamos a preguntarle si está dando de mamar, y de ahí nos vamos a orientar hacia una mastitis puerperal. Lo primero, el tratamiento es el vaciamiento eficaz. Siempre estimular la lactancia, no se suspende, hay algunas excepciones, que la paciente tenga secreción de pus por el pezón, que tenga múltiples lesiones infecciosas o que tenga absceso, ahí no le vamos a dar de mamar al bebé, pero sí evacuar la mama. Y la antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia de primera línea siempre es una cefalosporina de primera generación, la cefalexina, 2 gramos por día, y la paciente alérgica, clindamicina bioral de 300 a 450 miligramos cada 8 horas, por 10 a 14 días. Si no hay mejoría, más que nada nosotros, acá le he puesto entre 24 y 48 horas, nosotros esperamos por lo menos 48 horas. Si la paciente continúa con la mama igual, la fiebre continúa, siempre hay que descartar de que no se haya formado un absceso, que en caso de que tengamos absceso hay que hacer el drenaje quirúrgico. Con el tratamiento antibiótico, métodos físicos, antiinflamatorios, analgésicos y bueno, y el tratamiento del absceso quirúrgico. Como les digo, para prevenir esto, evitar las grietas del pezón, preparar bien el complejo areola-pezón previo a la lactancia, una buena técnica de amamantamiento y solamente suspender la lactancia en aquellas pacientes que presentan múltiples áreas de infección o salida de pus por el pezón. Si no, no hay que suspender la lactancia. Y hay que, en caso de que se suspenda, estimular al vaciamiento de esa mama. Y después, dentro de las agudas, tenemos las no puerperales, que estas son las que vemos nosotros mucho más frecuentes en nuestro servicio, que es un servicio de ginecología exclusivamente, que es la infección de la mama fuera del periodo de lactancia. Lo que se produce acá es una inflamación alrededor de los conductos mamarios subareolares, generando una mastitis periductal.
Esta se ve muy frecuentemente en pacientes jóvenes, pero también la vemos en pacientes más añosas. Y uno de los factores etiológicos o factor común que vemos es el cigarrillo. Casi en el 90% de los pacientes son tabaquistas. El tabaco, como también tenemos acá, yo les he puesto condiciones predisponentes como la diabetes, inmunosupresión, por ejemplo corticoterapia, también se ha visto la deficiencia de vitamina A. El mayor exponente es el tabaquismo. Lo que provoca el humo del tabaco y sus componentes es una metaplasia a nivel de los conductos. Esto hace que se produzca un proceso de queratinización con producción de queratina. Esto ocluye los conductos, adelgaza la capa epitelial, se dilatan e inclusive a veces puede romperse la pared y exponer lo que es la parte luminal con el tejido conectivo circundante, generar inflamación y la posterior infección, que es lo que nos va a llevar a la mastitis puerperal. Por eso el cigarrillo lo vamos a ver como denominante común en estas pacientes. La clínica, la paciente nos va a venir con una mama totalmente roja, más que nada localizado en la región centromamaria, eritematosa, tumefacta, incluso con piel de naranja, con hipertermia. Si vamos a ver un engrosamiento de la piel cuando la palpemos, a veces puede que se haya formado un absceso y luego una fístula con secreción de pus por el pezón. Acá, como ven ahí en la foto, es bien centroareolar. Nosotros en general pedimos ecografía también para descartar de que no tenga un absceso mamario y vamos a dar antibióticos. Los mismos antibióticos que en la mastitis puerperal. Y la citamos a la paciente. Le decimos, si en 48 horas no responde, aparece fiebre o la fiebre persiste o fiebre en picos, usted se viene. Si hay absceso, el drenaje es quirúrgico. Y siempre lo que le decimos, trate de dejar de fumar. Porque nosotros tenemos pacientes que tienen mastitis no puerperales o mastitis a repetición, agudas a repetición, pacientes fumadoras que terminan con abscesos, fístulas, cirugías muy seguidas, que incluso a veces tenemos que hacer hasta una mastectomía. O sea, por eso es tan importante recalcarle a la paciente que deje de fumar. Y acá les he puesto algo importante. Siempre ante una mastitis aguda, hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma inflamatorio. No se olviden que el carcinoma inflamatorio tiene la misma presentación de una mastitis. Es una mama tumefacta, enrojecida, a veces puede tener hipertermia, tiene la piel engrosada, con piel de naranja. Entonces nosotros vemos una paciente así, por ejemplo en una mastitis no puerperal de 45 años, puede ser fumadora. Si vemos que nos responde al tratamiento antibiótico y todo eso, a veces nos obliga a hacer una biopsia y descartar de que esto no sea un carcinoma inflamatorio. Entonces ténganlo en cuenta siempre, paciente que no responde al tratamiento antibiótico, que persiste, hay que hacer este diagnóstico diferencial y más que nada siempre teniendo en cuenta la epidemiología. Y dentro de las mastitis crónicas tenemos las no específicas, como es el absceso periareolar y las fístulas, que esto puede ser producto de una mastitis a repetición, puede llevar al absceso y luego a la fistulización hacia la piel. Y las específicas, que generalmente son por algún agente etiológico, puede ser tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, enfermedades micóticas, etcétera, parásitos. Bien, acá les he nombrado una, que es la mastitis crónica granulomatosa, no específico idiopática, que se presenta con granulomas no caseosos. Ahí les he puesto una foto, se da en mujeres jóvenes. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante biopsia de estas lesiones, siempre diagnóstico diferencial con el carcinoma mamario. Y una vez que hacemos la biopsia incisional, se van a mandar a hacer otros estudios para ver si esto es idiopático o bien que es específico de algún microorganismo. Si es idiopática, vamos a ver que el tratamiento se hace con corticoides sistémicos a altas dosis. Si es específica, se trata de la etiología. Entonces, tenemos la historia clínica y el examen físico. Vemos que se puede tratar de una mastitis granulomatosa.
lo que se hace es una biopsia, se manda a estudiar anatomía patológica, nos dice que es una mastitis, vamos a tratar de descartar de que no sea específica, por eso se hace una radiografía de tórax, el estudio de la prueba de Mantoux, se manda a microbiología y se hace cultivo, PCR para Mycobacterium, dosaje de la enzima convertidora de angiotensina en suero, que es para sarcoidosis, y de ahí vemos. Si nos sale algún agente etiológico, lo vamos a tratar de acuerdo a eso. Si es una mastitis granulomatosa idiopática, se trata con corticoides. Y para ir terminando, ¿cuál es nuestra conclusión en cuanto al tema de hoy? Siempre recuerden, la displasia mamaria o actualmente llamado proceso funcional benigno, el fibroadenoma y los procesos infecciosos de la mama son lesiones benignas de la mama muy prevalentes y que nosotros la vemos en la consulta. Y ahí me olvidé la mastalgia. Son motivos de consultas muy frecuentes. El derrame por pezón, no se olviden, siempre debe ser evaluado por citología y recuerden que cuando este derrame sea bilateral, siempre sospechar de alguna endocrinopatía. Entonces pedir analítica para eso. Y lo otro que les he puesto y que se lo recalqué anteriormente, no olvidar hacer diagnóstico diferencial con las mastitis y el carcinoma inflamatorio. Mastitis que no responde al tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, que la mama persiste roja con piel de naranja, engrosada, hacer biopsia y descartar un carcinoma inflamatorio porque tienen forma de presentación igual. Muchas gracias. Hola doctora, buen día. Le Hola, quería buen hacer día. una pregunta Decime. sobre qué libro nos recomienda estudiar este tema. Mira, puede ser del Gago, que ahí sale bien actualizado lo que es antiguamente displasia mamaria, sale bien proceso funcional benigno. De ahí o del otro, que ahora espera que del Testa. Bien, Yo les diría, pero está más actualizado el Gago en cuanto a la venga. terminología. Pero ahí yo les puse las sinonimias, todo eso, y lo pueden buscar de ambos libros. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Doctora, yo le hago una pregunta. Cuando usted dice de Sí, hacer mamografía, en cualquiera de los casos, ¿va a ser solamente a las mujeres que tengan edad para hacer mamografía o igual se le hace a mujeres más jóvenes? no, nosotros lo pedimos en general a la paciente que tenga edad para el screening mamario. Porque, por ejemplo, si vos sospechás, por ejemplo, una paciente de 20 años, decís esto puede ser por examen mamario, decís esto puede ser un fibroadenoma, le vas a pedir más que nada la ecografía. La mamografía no está en edad para screening mamario y aparte no nos va a aportar nada porque es una mama totalmente fibrosa, con una densidad mamaria elevada. No, solamente para los pacientes que caen en la edad del screening. Bien, gracias. Hola, Vale, buen día. Hola, Doc, ¿cómo anda? Buen día. Bien, un aviso para los chicos que recuerden que mañana la primer charla es por Zoom y después seguimos por Meet. Bueno, doctor. Y lo otro, lo que yo quiero preguntarles, porque ahora no me podía conectar a tu charla. Entonces, estuve como media hora sin poder conectarme, entonces pareciera como que sí. para ingresar uno tiene que pertenecer a la facultad, porque se ve que yo entraba por otro lado. Eso lo deben saber los chicos. Los de la facultad, los que manejan todo esto.